Hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta hora, bendito Dios, nos acercamos delante de tu presencia. En el nombre bendito y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para agradecerte, Señor, un día más de vida, una semana más que nos has permitido, Señor, realizar nuestras actividades. Y hoy, Señor, estamos delante de tu presencia para agradecerte porque nos has bendecido, nos has dado fuerza, Señor, para culminar una semana y para iniciar otra. Queremos hacerlo, Señor, glorificando tu bendito nombre. A través de todo el culto, Señor, los cantos, la actividad que se ha preparado, Señor, la enseñanza que se va a presentar en este momento, para que seamos, Señor, edificados, seamos fortalecidos por medio de tu palabra, y que podamos hallar esa gracia, Señor, que necesita nuestra alma para poder fortalecerse en ti. Señor, bendice el mensaje, usa a tu siervo como un instrumento solamente, por medio del cual hables a nuestro corazón, y que cada uno, Señor, también estemos atentos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, para escuchar, recibir y aplicar tu palabra en nuestras vidas de manera práctica, Señor, para que seamos edificados, transformados, fortalecidos, Señor, en nuestra vida espiritual, en nuestras personas. Con ese alimento, Señor, vayamos y enfrentemos lo que podamos hallar, Señor, en esta semana. Bendícenos, Padre bendito, manifiesta tu presencia y tu voluntad en este momento, Señor, y habla a través del mensaje, porque lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Salvador. Amén. La enseñanza está basada del versículo 4 al 9 de este capítulo de la carta a los romanos, que escribe el apóstol Pablo precisamente a los hermanos, a la iglesia que se encontraban en Roma. Es una carta, hermanos, dividida en 3 partes, y es una carta llena de doctrina, una carta doctrinal. La primera parte de la carta, que son precisamente los primeros 8 capítulos, son doctrinales, donde nosotros podemos hallar, hermanos, la doctrina de la justificación, por demás importante, y otras doctrinas que encontramos ahí, y podemos analizar este libro de esa manera. Los capítulos 9, 10 y 11 es un paréntesis que el apóstol abre
para hablar sobre el pueblo de Israel, el por qué el pueblo de Israel fue hecho a un lado y ahora fue introducida la iglesia en el lugar del pueblo de Israel. Y los últimos capítulos es la parte práctica de la escritura de esta carta, los consejos de cómo nosotros debemos comportarnos en la congregación, fuera de la congregación, nuestras relaciones interpersonales con los creyentes y con los no creyentes. Todo eso podemos encontrar aquí, pero en este capítulo, hermanos, capítulo 8, el apóstol Pablo va a hablar sobre cómo debemos nosotros vivir. Y algo que él hace diferencia, o hay dos cosas que menciona, es que el creyente no debe vivir en la carne, porque ya hemos nacido de nuevo. Tenemos ahora una nueva naturaleza espiritual implantada por nuestro Señor Jesucristo desde el momento en que creímos en Él, hermanos, y entonces el creyente debe vivir en el espíritu, no en la carne. El tema o el título del mensaje de esta mañana, de este mediodía ya, es ¿por qué cuidar? ¿Por qué cuidar tu vida espiritual? ¿Por qué cuidar nuestra vida espiritual? ¿Qué es la vida espiritual para empezar? La vida espiritual, hermanos, abarca e incluye todo prácticamente. Todo. No podemos separar la vida espiritual de alguna parte de nuestra vida, ¿verdad? Aunque algunos a lo mejor podrían hacerlo de esa manera. Es decir, tenemos un comportamiento mientras estamos influidos o estamos en un ambiente influido por lo espiritual. El estar aquí es un ambiente espiritual donde todos profesamos la misma fe, entonamos los mismos cantos y estamos de acuerdo en muchas de las cosas espirituales. Pero cuando estamos en el trabajo rodeados de personas que no tienen temor de Cristo, que no conocen de la palabra de Dios, que su vocabulario, hermanos, son solamente sandeces y toda clase de palabras maldicientes, ¿verdad? Y ofensivas. Hermanos, no es estar, aunque estemos expuestos a otro ambiente, no significa que dejamos nuestra vida espiritual en casa o en el templo, ¿verdad? Y allá somos otras personas donde nos acomodamos a ese ambiente y hablamos como ellos y actuamos como ellos. No, hermanos, somos espirituales donde quiera que vayamos, porque donde quiera que vayamos, el Espíritu Santo que mora en nosotros, está en nosotros y va con nosotros. Entonces no podemos separar, hermanos, y decir, tengo una vida secular y una vida espiritual. Ciertamente convergen dos naturalezas en nuestra persona. La naturaleza antigua, viciada con los pecados pasados y con una tendencia hacia lo malo, pero tenemos una naturaleza nueva implantada por Jesucristo. Pero no podemos separar las dos cosas. El creyente tiene que vivir su vida en el espíritu. Y le decía, la vida espiritual entonces abarca e incluye, hermanos, todo. Incluye, por mencionar algunas cosas, tiempo para alimentar nuestra alma con la palabra de Dios. Tanto en este lugar, ¿verdad? Cuando nos reunimos, como en nuestro hogar, debemos apartar un tiempo especial, aunque sean 10 minutos solamente, pero apartar un tiempo, hermanos, en el cual nosotros vamos a dedicar a estudiar, a leer, a investigar un poquito dentro de la palabra de Dios, que va a servir como alimento espiritual para nuestra alma, con la cual nos vamos a fortalecer, hermanos. Incluye también tiempo dedicado o tiempo para dedicar a Dios por medio de la oración. Tiempo, hermanos, de comunión con Dios por medio de la oración. Es bueno venir y orar, hermanos, y exponernos a un ambiente espiritual, pero también en casa debemos apartar un tiempo para orar y venir al culto, a la reunión de oración donde
Nuestro propósito, hermanos, es acercarnos a la presencia de Dios para tener comunión con Él. Tiempo para dedicarlo a Dios también, hermanos, al reunirnos con otros creyentes para glorificar, adorar y rendir culto a Dios. Eso es parte de nuestra vida espiritual. El estar aquí, hermanos, estamos junto a otros creyentes que profesan nuestra misma fe y nos juntamos y nos unimos para adorar y rendir culto a nuestro Dios. Mientras tengamos eso, mientras cultivemos eso, hermanos, la lectura, la oración, la comunión con Dios, el no dejar de congregarnos, mientras hagamos esto, estaremos cumpliendo el mandato que nuestro Señor Jesucristo nos da en Mateo 26:41, velad y orad. Cuando hagamos esto, hermanos, estaremos cumpliendo esa voluntad de Jesucristo. Vela y ora. No descuides tu vida espiritual. Mientras hagamos esto, hermanos, estaremos también, hermanos, atendiendo al consejo y a la advertencia que el apóstol Pedro nos da en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, donde dice, sed sobrios y velad. Mientras hagamos esto, hermanos, y cuidemos nuestra vida espiritual, estaremos siendo sobrios y velando. Ahora, con esto, hermanos, estaremos nosotros preparados para soportar las constantes asedios y para resistir, incluso para eludir, hermanos, los dardos de fuego del maligno. Estaremos preparados para resistir, hermanos, y eludir los dardos de fuego del maligno. Estaremos preparados para permanecer constantes, firmes. Estaremos preparados para resistir, hermanos, el asedio, porque la Escritura nos enseña que el pecado nos asedia en todo momento. Está ahí, hermanos, delante de nosotros, aunque no lo veamos o creamos. Los acechos del diablo, como un león rugiente, dice, anda alrededor, hermano, buscando a quien destruir. Porque devorar es destruir, hermanos. Y cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, estamos débiles, estamos anémicos espiritualmente y no tenemos la fuerza para resistir, hermanos, el asedio del pecado, los dardos de fuego del maligno. El acecho, hermanos, constante de Satanás como león rugiente. Si descuidamos todo esto, nuestra vida espiritual entonces, hermanos, está expuesta. Y al estar así, estaremos viviendo no en el espíritu, sino en la carne, ocupándonos siempre de nosotros mismos. Aquí podemos explicar por qué, hermanos, muchas veces, como creyentes, nos ocupamos de nosotros. Y centramos todo nuestro interés, nuestros propósitos, nuestra fuerza, nuestras metas solamente alrededor de nosotros mismos, de nuestros propios intereses, de tal manera que si algo o si alguien toca, hermanos, lo que consideramos nuestro, reaccionamos así en la carne. Porque hemos descuidado nuestra vida espiritual. Entonces, hermanos, nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, vienen siendo el reflejo de lo que internamente somos o de lo que nos gobierna. Y todo esto porque descuidamos nuestra vida espiritual. Si atendemos al consejo del apóstol Pablo, hermanos, nuestras reacciones no serán en la carne, sino en el espíritu de nuestro Dios. Por eso se hace necesario, hermanos, ir a la palabra de Dios. Se hace de suma importancia, hermanos, ir a la palabra de Dios, cuidar nuestra vida espiritual y ver lo que en ella nos dice, la Escritura nos dice del por qué debemos cuidar nuestra vida espiritual. Dice ahí, hermanos, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne.
Tenemos la primera respuesta ahí, hermanos. ¿Por qué cuidar tu vida espiritual? Porque los que son de la carne piensan que en las cosas de la carne. Esto, hermanos, esto afecta toda la esfera de nuestra vida. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, no ponemos atención a lo que ya he mencionado, hermanos, entonces estamos expuestos. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro carácter, todo es influido, hermanos, por la misma carne. Y vea lo que dice ahí, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Piensan solamente en las cosas de la carne. No se puede pensar en otra cosa. ¿Por qué? Hermanos, porque estamos nosotros influidos precisamente por nuestra carne. Entonces esto va a afectar toda la esfera de nuestra vida, nuestra persona, nuestra mente, nuestro carácter, nuestras acciones. Va a ser afectado, hermanos, por la carne. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, sin perder ahí la carta a los romanos. Primera a los Corintios, capítulo 2. Dice la escritura, hermanos, en el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando estamos, hermanos, cuando estamos viviendo en la carne, no podemos percibir las cosas espirituales correctamente, porque la carne va a cegar nuestro entendimiento. Nuestra mente estará influida, hermanos, por esa carne solamente. Ahorita voy a explicar un poquito más. Pero dice aquí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está hablando el texto, principalmente lo podemos aplicar a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Está cegado, no tiene al Espíritu, por lo tanto no puede comprender las cosas espirituales. Pero también los creyentes, hermanos, cuando hemos descuidado nuestra vida espiritual, recuerde que dice la Escritura que los caminos de Dios, hermanos, son insondables. Son tan altos como los cielos. No podemos llegar a ellos si no nos acercamos a Dios y cultivamos una buena relación con Él y nos mantenemos en comunión, hermanos, con Dios. No podemos comprender su voluntad. No podemos comprender su designio, sus estatutos, sus caminos, su voluntad. No podemos discernir. Entonces un hombre, aunque estemos aquí, hermanos, como creyentes y hayamos nacido de nuevo y tengamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, si hemos descuidado nuestra vida espiritual, hay cosas que no vamos a entender y con razón dudamos. Con razón, ¿verdad? Proponemos un proyecto y nos reímos porque pensamos, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a alcanzar esa meta tan alta? ¿Por qué? Porque estás mirando con tus ojos carnales. Ha descuidado tu vida espiritual. Tenemos que cuidar, hermano, nuestra vida espiritual. Dice el texto, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Vaya a Gálatas capítulo 5, por favor, ahí enseguida, después de la segunda carta a los Corintios. Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice la palabra de Dios, y manifiestas son las obras de la carne. Mire, cuando hemos descuidado nuestra vida espiritual, no podemos ocultar que hemos descuidado nuestra vida espiritual. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice, manifiestas son las obras de la carne. Y luego viene la lista y dice, adulterio, obra de la carne. El adulterio. Nosotros pensamos, ¿verdad?, que el cometer el acto mismo del adulterio viene siendo adulterio, pero Jesucristo fue más allá. Y Jesucristo dijo, no es solamente, ¿verdad?, el cometer el adulterio.
sino el sencillo hecho de mirar a una persona con deseo ya es adulterio. Pero nosotros no podemos entender eso. Hemos descuidado nuestra vida espiritual y debemos tener cuidado, hermanos, sobre todo los varones, ¿verdad? De tener cuidado en lo que miramos y a quién miramos. ¿Por qué? Manifiestas son las obras de la carne, no podrás evitarlo. Cuando la carne está ahí, hermanos, no puedes evitar, ¿verdad? Busca la maña, busca la manera, aunque estés en público, aunque estés frente a tu esposa, busca la forma de que nadie se dé cuenta, pero tú sigues alimentando tu carne. Eso es señal, hermanos, de que necesitamos cuidar y fortalecer nuestra vida espiritual. El adulterio. Dice ahí también la fornicación, el acto mismo, la inmundicia y la lascivia. Tiene que ver esto, hermanos, con la carne. La idolatría, versículo 20, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Toda esta lista, hermano, dice, manifiestas son las obras de la carne. No podemos recibir amonestación, no podemos nosotros escuchar crítica, no podemos, hermanos, que alguien nos quiera ordenar o mandar, porque reaccionamos, hermanos, defensivamente. Hemos descuidado nuestra vida espiritual. Tenemos que aprender, hermanos, a cuidar nuestra vida espiritual, porque esto afecta a toda la esfera de nuestras vidas. Y quizá vamos cuidándonos, vamos teniendo paciencia. Pero sabes que cuando llega la presión, reaccionas. Y sin darte cuenta, estás mostrando lo que te gobierna o lo que hay dentro de ti. ¿Por qué? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué? Los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Pero el creyente, hermanos, que ha nacido de nuevo, como una nueva criatura, ha de buscar llenar sus pensamientos, que a la vez esos pensamientos han de manifestarse en sus acciones y en todo su estilo de vida con las cosas del Espíritu. San Juan capítulo 3, por favor. San Juan capítulo 3. Nuestro Señor Jesucristo, hablando con este religioso llamado Nicodemo, le dice ahí en San Juan capítulo 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, le dice, carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. No se puede pensar en otra cosa, hermanos, cuando ha descuidado tu vida espiritual. Porque lo que es nacido de la carne no se puede cambiar, carne es. Luego dice el versículo, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso, hermanos, se hace necesario cuidar nuestra vida espiritual. La influencia del mundo, la influencia, hermanos, de las amistades, la influencia de los compañeros de trabajo, la influencia de las redes sociales, la influencia de todo el mundo completo, hermanos, está alimentando nuestra carne. Si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, entonces, hermanos, estamos vulnerables. Vaya a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, segunda a los Corintios, por favor, capítulo 5. Dice la palabra de Dios, hermanos, segunda a los Corintios 5, 17, texto conocido por la mayoría, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Síganlo leyendo. Todas son hechas nuevas. Hermanos, nosotros hemos nacido de nuevo. Cristo decía, los que han nacido de la carne, carne es. Pero los que son nacidos del Espíritu, Espíritu es. Nosotros, hermanos, hemos nacido del Espíritu. Hemos nacido de nuevo. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, entonces, si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Somos una nueva creación espiritual. Las cosas viejas deben quedar atrás. Nuestras prácticas, nuestras costumbres deben ir siendo reemplazadas por cosas nuevas. Pero si no cuidamos nuestra vida espiritual, hermanos, entonces esas cosas están ahí. Las aprendimos durante toda nuestra vida. Durante los años que vivimos sin Cristo, están arraigadas, hermanos, en nuestra carne. Y si no alimentamos nuestro espíritu, entonces nuestra carne se fortalece y se va a manifestar, hermanos, tarde o temprano, las obras de la carne. Y quieras o no, vas a llegar a la casa hablando sandeces del trabajo. ¿Por qué? Porque no alimentaste tu espíritu. Y si alimentaste tu carne con las malas palabras de tus compañeros, compañeras de trabajo, o tus compañeros o compañeras de escuela, y cuando llegas a casa, pues vienes con eso. Y hablas sandez y media, ¿verdad? Lo que Pablo menciona, palabras corrompidas, lo que significa como si fuera una fruta podrida. Y eso, hermanos, ¿qué hace? Ofende a Dios. Todo por descuidar nuestra vida espiritual. Filipenses capítulo 4, versículo 8. El creyente que ha nacido de nuevo, hermanos, debe buscar llenar su mente con cosas que van a manifestarse en sus acciones y en todo su estilo de vida. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, ahí está, hermanos. Pablo lo enseña y dice, ¿sabes qué? Llena tu mente de las cosas buenas, lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo amable, lo justo, lo que es de buen hombre, lo que tiene virtud. Y en vez de andando en las redes sociales, navegando para encontrar chistes sucios, ¿verdad? Deberías navegar en la Biblia, alimentando tu espíritu. Pero ahí no, ¿verdad? Hermanos, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, porque se va a manifestar las obras de la carne en nuestra persona. Entonces, ¿por qué cuidar tu vida espiritual? Porque los que piensan, los que son de la carne, dice la Escritura, piensan en las cosas de la carne. Solamente piensan en las cosas de la carne. El creyente, hermano, debe buscar que sus metas, que sus propósitos y todo lo que llega a rodear su vida en esta tierra esté influida por las cosas que son del Espíritu. Ahí enseguida de Filipenses está Colosenses capítulo 3 y dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Pablo escribe esta carta, hermanos, y él dice, si tú dices, si tú crees, si tú habéis nacido, habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice la Escritura? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto significa, hermanos, que todas nuestras metas, propósitos e intereses deben estar moldeados, influidos, hermanos, por Dios. No por nuestros propios deseos. Yo sé y entiendo que todos tenemos deseos, todos tenemos ilusiones, pero debemos compaginar, hermanos, nuestro deseo, nuestras ilusiones, nuestros propósitos a los de Dios. No los de Dios a los nuestros, porque Dios no se presta a eso, hermanos, sino a los de Dios. Por eso dice ahí, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto.
Ya hemos muerto a la carne, hermanos. Hemos muerto a este mundo. Hemos muerto a nuestros propios intereses. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar las cosas de arriba. Esto, hermanos, no nos limita como personas. No nos limita. Podríamos pensar, pero es que yo quisiera estudiar una carrera, los jóvenes, ¿verdad? Pues no te impide que estudies una carrera. Es por el contrario. Si tú estudias una carrera, Dios puede usarte mejor, pero adapta esa carrera que tú tienes para los propósitos de Dios. Y verás que Dios te bendice y Dios te prospera. Amén. Y Dios te va a usar y va a cumplir sus propósitos en ti. Pero si tú dices, no tengo tiempo para Dios, me aparto porque yo necesito estudiar, y 100% al estudio, 100% a ese deseo que tienes, interés personal, ¿verdad? Y te olvidas de Dios, pues olvídate, quizá podrás prosperar, pero vas a ser un completo fracaso en tu vida espiritual. Por eso tenemos, hermanos, que cuidar nuestra vida espiritual. Y buscar que nuestras metas, que nuestros propósitos y todos nuestros intereses, hermanos, en esta tierra estén influidas por el Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:22. Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice la palabra de nuestro Dios. Mas el fruto del Espíritu. Vea la contraparte, hermanos. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero, esta conjunción, hermanos, pero, dice, separa lo primero de lo segundo y hace la diferencia entre estas dos cosas. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ahora en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu, lean ahí por favor, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, nosotros que hemos nacido de nuevo, no deberíamos descuidar nuestra vida espiritual, porque entonces, hermanos, estamos, como lo dicen muchos en su enseñanza, con un pie con Dios en la iglesia y con un pie en el mundo, divididos. Y no deberíamos estar así, hermanos. Deberíamos estar 100% con Cristo, 100% con Dios en la iglesia. Y lo que hacemos en el mundo va influido por el Espíritu. Y Dios bendice y Dios prospera. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo las cosas de manera correcta. Y lo vamos a manifestar porque, le decía, lo que nos gobierna internamente, hermanos, se manifiesta en nuestras acciones. Y lo vemos ahí en el versículo 22. El fruto del Espíritu viene siendo el amor. El amor, dice Pablo, es el vínculo perfecto, hermanos, que une a la iglesia, que une al pueblo de Dios. Y luego en su carta a los Efesios, capítulo 4, nos enseña, hermanos, que como una orquesta bien concertada y unido entre sí, va creciendo para ser edificados en amor. El amor es lo que edifica, hermanos. El amor es lo que nos une. El amor es lo que nos mantiene, hermanos, y nos lleva adelante. Pero también dice, el siguiente fruto del Espíritu es el gozo. Es la paz en nuestro corazón, de saber que estamos bien con Dios y estamos bien con nuestros hermanos y que vamos adelante y que beneficia incluso a nuestra propia salud, hermanos. Porque cuando tenemos paz, tenemos tranquilidad. Hermanos, si hay un equilibrio en nosotros, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu está en equilibrio con Dios. Y sabes que te sientes fuerte, te sientes saludable. Pero cuando no, hermanos, cuando no somos enfermizos, la cabeza nos duele, la nuca nos duele, la espalda, hermanos, la tenemos tensa completamente.
caminamos con hombros caídos, caminamos arrastrando los pies, hablamos sin el más mínimo interés, solamente, hermanos, porque tenemos que hacerlo, y estamos desencajados de nuestro rostro. No hay paz en nuestro corazón, no hay gozo en nuestro corazón. La carne es el resultado, es lo que nos da satisfacción en un momento, pero después viene la culpa, la separación de Dios, la ruptura de nuestra comunión, y nuestro gozo se acaba, y la paz. Una persona, hermanos, que está descuidando su vida espiritual se vuelve impaciente. Pero una persona, hermanos, influida y llena del Espíritu Santo, dice ahí, hermanos, es paciente, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Paciencia para esperar en Dios, en su tiempo, en su momento, y no se desespera. Ya quisiera hacer las cosas en su carne, pero en el Espíritu dice no, hasta que sea la voluntad de Dios. También dice ahí benignidad y bondad, que son prácticamente sinónimas. Buenas cosas. También dice ahí, hermanos, fe, mansedumbre, templanza. Una persona con templanza, hermanos, no se desequilibra emocionalmente de la nada. Hay personas, hermanos, que tienen temor a que las cosas pasen, temor a que no sucedan, temor a confrontar, temor a no ser confrontados, temor a solucionar, temor a emprender. Hay gente que no llega a emprender, hermanos. Tienen buenas ideas, pudieran ser buenos empresarios, emprender negocios, emprender proyectos en sus vidas para bien, hermanos, pero a veces el temor les limita y no pueden emprender. A todo le tienen miedo. Pero ¿sabe qué? Cuando vivimos en el Espíritu, hermanos, perdemos ese miedo. Y no hay temor, hay fe, hay mansedumbre, templanza, dice la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Dice la Escritura, ¿por qué cuidar nuestra vida espiritual? Porque los que son de la carne solamente piensan en las cosas de la carne. Número 2, regresa ahí a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Dice el versículo 6. Creo que no voy a terminar el mensaje, hermanos. Apenas tengo el primer punto. ¿Por qué cuidar tu vida espiritual? Ya dijimos, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y yo le agrego ahí, porque solamente piensan en las cosas de la carne. Número 2, ¿por qué ocuparse? ¿Por qué cuidar, tu vida espiritual? Porque el ocuparse de la carne, dice el versículo 6, es muerte. Leamos el verso 6, por favor, hermano. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Yo debo cuidar mi vida espiritual. Y ya explicamos en la introducción que es nuestra vida espiritual, ¿verdad? Es toda la esfera de nuestra vida, es nuestra comunión con Dios, a través de la oración, es la lectura y el estudio de su palabra, el alimento de nuestra alma, es el no dejar de congregarnos, estar expuestos a un ambiente espiritual de manera continua. Pero cuando descuidamos eso, hermanos, se manifiesta la carne en nuestras personas porque estamos alimentando nuestra carne y no nuestro espíritu. Pero también porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Esto significa, hermanos, que todo lo que tiene que ver con la carne es pecaminoso. ¿Por qué es pecaminoso? Porque el pecado, hermanos, dice Isaías, vaya ahí por favor a Isaías 59, 2. Isaías 59, 2. Si lo tienen, hermanos, por favor, ayúdenme. Vamos leyendo el versículo
2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, perdón. Nuestras iniquidades, nuestros pecados, dice, han hecho división entre Dios y nosotros, entre nosotros y nuestro Dios. Han hecho que Dios se aleje, o si no se aleja, por lo menos dice el texto aquí, perdón, que el pecado hace que Dios esconda su rostro. La Biblia dice, hermanos, que Él está atento, sus ojos están sobre los justos. Pero cuando descuidamos nuestra vida espiritual, hermanos, nos ocupamos de la carne es pecado, es pecaminoso. Y entonces, hermanos, el pecado nos aleja, el pecado nos separa de Dios, nuestras iniquidades y nuestros pecados. Entonces, hermanos, miren, vaya ahí por favor a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Dice la escritura en el verso 21, Romanos 6, 21. Pero ¿qué fruto tenía y de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿qué es? Muerte. Muerte. Acuérdense lo que dice el versículo 23. La paga del pecado es el pecado. El resultado de un pecado es muerte. Por supuesto, estamos hablando de muerte espiritual, que viene siendo separación de Dios. Entonces, cuando nos ocupamos de la carne, hermanos, el ocuparse de la carne da como resultado un alejamiento, una separación de Dios. Ahora tenemos que recordar que eso es precisamente lo que significa muerte espiritual. La muerte espiritual no solamente nos aleja y nos separa de Dios, también nos aleja y nos separa, hermanos, de la familia de Dios, es decir, de nuestros hermanos. Si no lo cree, lea Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. No solamente nos separa y nos aleja de Dios, también nos aleja y nos separa de la comunión de los hermanos. Ya lo tiene, hermanos, capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Les explico rápidamente. ¿Quién es la luz? Es Dios. Entonces, si andamos en luz, es decir, andamos en el Espíritu, andamos andando con Dios, caminamos con Él, hermanos, cuidando nuestra vida espiritual, así como Él está en luz, tenemos comunión, dice el texto, unos. Si yo tengo comunión con Dios, tengo comunión natural con mis hermanos. Pero cuando yo descuido mi comunión con Dios, ahora lea el texto de manera negativa, dice, pero si no andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice ahí? No tenemos comunión. No tenemos comunión. ¿Con quién? Con otros. Si tú no tienes comunión con Dios, si tú estás descuidando tu vida espiritual, si has descuidado eso que es más importante que todo lo que te puedan ofrecer en este mundo, entonces tú no tienes comunión con Él. Y al no tener comunión con Él, tampoco lo puedes tener con los demás. Y surgen entonces las enemistades. Surgen los pleitos. ¿Por qué? Porque manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Entonces, con razón, hermanos, tenemos problemas. Problemas con el vecino. Problemas con el otro vecino. Problemas con el que se nos atraviesa en la calle. Problemas con aquel que no nos agrada, ¿verdad? Problemas dentro de la congregación, problemas en la escuela, problemas en el trabajo, problemas en el tráfico, en el camión incluso, aunque nos rozamos por unos minutos, ya tenemos problemas. ¿Y sabes por qué? Has descuidado tu vida espiritual. Has descuidado tu vida espiritual. Hermanos,
no nos engañemos. Incluso pensando que por congregarnos de manera regular o al no hacerlo, hermanos, pero leemos en casa y oramos allá en casa, ya es suficiente. No, porque entonces nos estamos engañando, porque en verdad, hermanos, para tener vida y paz, como dice nuestro texto, versículo 6, con Dios se necesita todo aquello que está relacionado con la vida espiritual. La palabra ocuparse, mire, la palabra, el término, el vocablo griego indica tomar vacaciones, estar de descanso, pero para estar de descanso, para dedicarse uno mismo por completo a otra cosa. Y en este caso significa desapegarnos un poquito de nuestros intereses personales, descansar de nuestros intereses, metas y propósitos personales para dedicarnos por completo a lo espiritual. A lo espiritual. Cuando no lo hacemos así, hermanos, nos estamos engañando. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. A veces, mire, dice la escritura, Jeremías 18, el corazón es engañoso y es perverso. Y podemos pensar y nos justificamos porque a todo le hallamos, hermanos, una respuesta que nos favorezca a nosotros. Una respuesta que nos justifique. Y estamos viendo claramente ahí el pecado, hermanos, y no, y a fuerza lo queremos pintar de rosa y que se vea bonito, ¿verdad? No le queremos llamar pecado al pecado. Pero ¿qué dice? Gálatas 6, versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción, todo lo malo, todo lo pecaminoso. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todo lo que tiene que ver con Dios, sus bendiciones, hermanos, están cuidando nuestra vida espiritual. Están cuidando nuestra vida espiritual. Vamos a terminar ahí, hermanos. Regrese ahí a Romanos capítulo 8 para terminar. Y el próximo domingo, hermanos, ahí hermano Carlos que le ponga el video, continuará. Dice nuestro texto, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, yo quiero eso para mí. Y si tú quieres eso para ti, vida y paz, entonces no descuides tu vida espiritual. Dedícate a cultivar y a cuidar tu vida espiritual, en vez de estar mirando a los hermanos, en vez de estar mirando al mundo, en vez de estar mirando a los demás. Cultiva tu vida espiritual. Y entonces estarás bien con Dios y con todos los demás. Vamos a orar.